Hola, hace días que no subo ningún vídeo, pero en estas fechas, ya sea por obligaciones, pero especialmente por incompatibilidades biológico-climáticas, donde la mente parece haber respirado más nitrógeno o dióxido de carbono que oxígeno, definitivamente el efecto invernadero me lo está poniendo extremadamente difícil. El ritmo de entregas ha bajado considerablemente, en directa proporción a mis fuerzas. Pero aquí seguimos, a pesar de todo, esperando a que el clima amaine y nos permita resucitar y volver a coger la marcha de entregas con la que empezamos hace 8 meses. Hoy trabajaremos un bajo dado desde la perspectiva de los elementos contrapuntísticos de la armonía, tratados en la entrega 7 de la materia. Por lo que, comencemos. Como siempre, comenzaremos con los pasos preliminares antes de escribir una sola nota de la realización armónica, que como ya sabemos sobradamente son los siguientes: audición del bajo dado, análisis armónico funcional, estructura formal si la hubiera, localización del clímax y los movimientos comprometidos y aislamiento mental absoluto. En base a todo lo anterior, escribiremos el primer acorde de la realización, teniendo en cuenta que ya no se trata sola y exclusivamente de un encadenamiento homofónico básico de acordes, sino que aquí ya nos encontramos en una dimensión más creativa de cada una de las voces en particular y de todo el conjunto en general. Por supuesto, siempre supeditado a la lógica del estilo y la época. No olvidemos jamás que en la armonía estamos imitando estilos muy concretos del pasado. Debemos evitar aún así las realizaciones farragosas y excesivamente recargadas. No debemos perder nunca la perspectiva de que estamos escribiendo para voces y que el desarrollo contrapuntístico elaborado requiere de mucho trabajo preliminar que vaya paso a paso conformando un oficio coherente y ordenado. Ya habrá tiempo, una vez controladas bien las materias de contrapunto y armonía, de realizar armonizaciones más avanzadas. Como referencia o modelo a imitar podemos tomar en consideración cualquier coral a 4 voces de Johann Sebastian Bach. Como es el primer ejercicio de armonía que realizamos con la dimensión horizontal más elaborada, aunque lo detesto, os lo he escrito en do mayor, porque la pedagogía y especialmente la realidad del conocimiento mayoritario obligan, para facilitarnos así la visualización y el análisis. Ya habrá tiempo de profundizar y complicar vuestras existencias. Pues vamos a ello. Audición del bajo. Análisis armónico funcional. Tras discernir las funciones tonales, nos encontramos con dos momentos cadenciales, incluso tres. El primero sería una semicadencia 5-4, en el paso del compás 3 al 4. En el siguiente compás, paso del 4 al 5, nos encontraremos un 6-4 cadencial, en un encadenamiento roto, 5-6. Y finalmente un proceso cadencial plagal al final del bajo, compases 7-8. Como podemos comprobar, el ritmo armónico establecido es el de negra. Con que os fijéis en el número de funciones por compás, que son 4, comprobaréis este detalle. Estructura formal. Esto nos arroja una frase tripartita palindrómica de 3 más 2 más 3. Clímax y movimientos comprometidos. El clímax esta vez lo encontramos en el A3 del primer tiempo del compás 5, justo en la mitad del bajo dado, y como elementos más comprometidos tendremos los siguientes: 3 acordes en estado fundamental por grado conjunto ascendentes en el compás 3. 2 acordes en estado fundamental descendentes justo entre el acorde implicado en el clímax y el siguiente. 3 acordes en primera inversión consecutivos en el compás 6. 2 acordes en estado fundamental por grado conjunto en el compás 7 y otros 2 en sentido contrario en el proceso cadencial en los acordes de quinto y cuarto grado. Y por último, encontrar las notas del bajo que podrían funcionar como contrapunto no estructural, por lo que, ateniéndonos al ritmo armónico de negra y a las funciones tonales, podemos considerar como notas de paso los sonidos indicados. Hago un breve inciso para adelantar que las notas de paso descendentes más efectivas suelen ser las que forman una séptima con la fundamental del acorde, como ocurre en los compases 1 y 5. Ya tenemos todo el bajo dado convenientemente analizado y controlado, por lo que procedamos a escribir el primer acorde. Sin perder de vista los consejos del clímax del bajo dado y la atención debida, especialmente a la voz del tenor, para evitar disgustos a la llegada de aquel,
Gozamos aquí de algo más de libertad al contar con la dimensión contrapuntística que nos ayudará significativamente a una mutación en las disposiciones de las voces y nos liberará del estatismo estructural al que nos aboca la realización homofónica. Os propongo esta. Ya veremos si funciona. De no hacerlo, ya sabéis, goma de borrar a tutiplén y comenzar por otra, más cerrada o más abierta, dependiendo de cómo hayamos abordado el clímax del bajo. Borrar toda la realización. De eliminar solo una parte, no estaréis realizando una armonización, sino un crucigrama, un apaño, una ñapa armónica para que entre la realización con calzador. Desde luego, música no. Voy a utilizar un color para cada una de las notas de la dimensión contrapuntística que aparecen en las voces. Las notas no señaladas serán, por lo tanto, las estructurales de cada acorde. Triadas aún no las hemos abandonado. Y con un recuadro y diferentes colores, las células temáticas principales. Espero no liaros mucho, especialmente a los que siguen con las dos claves. Un par de cosas antes de empezar. Recordad lo hablado en las entregas del contrapunto severo, vídeos de contrapunto 1 y contrapunto 2, en cuanto a la interválica de notas paralelas. Cuando dos notas no estructurales coincidan en simultaneidad, es conveniente que sean siempre por terceras y sextas cuando son por movimiento directo, y muy puntualmente por cuartas, pero jamás por quintas y octavas, por supuesto, ni por intervalos considerados disonantes como son la segunda y la séptima. Otro caso se produce cuando el movimiento entre ellas es contrario. Para este tipo de movimiento no hay nada específico, siempre que no produzcan intervalos de resolución varios como quintas y octavas paralelas. Os propongo esta realización de las muchas posibles. Compás 1. Así encontraremos en la voz de la soprano una bordadura en el primer tiempo, una nota de paso en el tercero y una segunda bordadura en el cuarto tiempo. En la voz de la contralto tendremos una nota de paso en el segundo tiempo. En el tenor, en el tercer tiempo. Tras un salto de sexta menor tendremos una nota de paso. La nota sí que une las notas estructurales la y do del acorde. Y en el bajo dado tendremos una nota de paso en el segundo tiempo, en terceras paralelas con la nota de paso de la contralto. A partir de ahora, en los siguientes compases ya no os indicaré pormenorizadamente las notas contrapuntísticas no estructurales de cada voz. Con indicarlas con sus respectivos colores es más que suficiente, por lo que incidiré más en aspecto de realización y de coincidencia armónica cuando encontremos varias notas abordadas simultáneamente. Compás 2. En este compás podemos ver que en esta realización he preferido unir las notas iguales para dar un aspecto más natural. De esta forma, entre el compás 1 y el 2 he diseñado todas las células que vamos a utilizar en la realización. Así podréis localizar mucho mejor las imitaciones temáticas que aparecerán en el transcurso del discurso de las voces. Célula A, 2 corcheas. Célula B, corchea, 2 semicorcheas. Célula C, negra con puntillo, corchea. Lo que intentaremos en nuestras realizaciones es no dejar espacios vacíos, o los menos posibles entre los encadenamientos de los acordes que la conforman. Es decir, que alguna voz aporte algo, siempre o casi siempre, en las partes débiles, para no dar la sensación de ruptura o parón contrapuntístico en el conjunto. Vital, pero que esto se produzca de forma natural. No recurramos a la artificialidad para convertir un principio estético como este en una regla, porque insisto por 115ª vez, si hay reglas, no hay música ni imitación histórica. Si existe algún vacío contrapuntístico en un acorde, realizadlo junto con la aparición del resto de células motívicas, para que este vacío forme parte del catálogo de elementos estructurales del discurso de las cuatro voces. En este compás lo encontraremos en el tercer tiempo, ya que en el primer compás no aparecía. Insisto, aborrezco profundamente analizar armonía a dos claves. Bueno, así quedaría este compás con sus notas que algunos también llaman extrañas o de adorno. Compás 3. En este compás preparamos la primera de las cadencias antes señaladas y terminamos con la primera sección del bajo dado. Como veis, existe un solo vacío en el cuarto tiempo, que ayuda a ralentizar el discurso y ampliar el sentido cadencial sobre el cuarto grado del compás 4. Las notas no estructurales están convenientemente indicadas. Una sola cosa. Aprovechando las estructuras de movilidad que aportan estas notas no estructurales, nos podemos permitir el lujo de hacer saltos en partes débiles entre notas estructurales del acorde, como el que nos encontramos en el tercer tiempo de la contralto, y que enriquecen enormemente el conjunto. Compás 4. Al mantener un vacío contrapuntístico en los tiempos 1 y 2 de este compás sobre el bajo de la subdominante cuarto grado, conseguimos enfatizar el aspecto cadencial, por lo que suena natural el empuje contrapuntístico posterior que nos encontramos en los tiempos 3 y 4. Compás 5. Ese mismo cambio entre notas estructurales del compás 3 nos lo volvemos a encontrar ahora en el primer tiempo de la soprano.
¿Os acordáis de aquel salto de sexta seguido de la célula B que nos encontramos en el primer compás en la voz del tenor? Mirad dónde lo encontramos ahora, en la contralto, en su segundo tiempo, pero en lugar de una sexta menor lo realizaremos con una quinta justa. Pero el diseño está, os lo indico exclusivamente en el ejercicio a 4 claves, porque en el de 2 no hay espacio. Por el contrapunto y su constante pulso de corchea, nada hace presagiar que aquí exista un proceso cadencial, pero el 6/4 cadencial, valga la redundancia, sobre la dominante, en su resolución en el sexto grado, tónica paralela, acorde que sustituye funcionalmente a la propia tónica, tiene suficiente personalidad como para que el oído perciba una cadencia aun estando de cierta forma eclipsada por la falta de cesura contrapuntística. Por eso el rol de los 6/4 cadenciales es un tema aparte, porque son extremadamente atrayentes para el oído en procesos cadenciales, incluso tan camuflados como este. Fijaos que se produce una séptima mayor simultánea en el segundo tiempo del compás entre las notas de paso del bajo y la contralto, pero al ir por movimiento contrario no existe ningún problema, ya que la tensión que crea es tan fugaz y se resuelve tan rápidamente que el oído no tiene tiempo de establecer una relación disonante. Vamos con la tercera sección. Compás 6. Fijaos en el proceso del diálogo que nos ofrece, ya muy desarrollada la realización, la célula B, creando un verdadero diálogo entre las tres voces de la misma. Os lo indico nuevamente en la realización a 4 voces porque en la de 2 voces es muy difícil de indicar y de entender. Aun con todo este contrapunto, la realización de sextas, fundamentales de los acordes, por encima de las terceras, quintas de los acordes para evitar las quintas paralelas sigue formando parte ineludible de la misma, porque como ya comenté en el vídeo anterior de armonía, titulado Armonía 7, la existencia de notas no estructurales no evita la audición de las consecuciones de intervalos vacíos paralelos de quinta y octava. Y es más, no solo no las evita, sino que puede producir estos intervalos que estructuralmente no existían, como hemos visto en el ejemplo anterior. Mucho cuidado con esto. Compás 7. Paramos la deriva contrapuntística brevemente, con una cesura rítmica en el primer tiempo, porque llegamos al final y no podemos dejarnos llevar por una aceleración constante del contrapunto, o si no corremos el riesgo de que la cadencia sea excesivamente abrupta, con todo lo que implica eso. Hay un par de movimientos simultáneos entre notas no estructurales en el cuarto tiempo que ayudan a enfatizar la sonoridad cadencial final. Me refiero a la nota de paso si, que es la sensible, en la soprano, y el re, bordadura en el tenor, como veis en relación de sexta simultánea, sobre el fa del acorde subdominante, lo que genera una sonoridad de acorde sobresensible en segunda inversión, que sin serlo armónico funcionalmente hablando, ahí queda. No roba protagonismo a la cadencia plagal, pero ayuda a que el proceso cadencial sea aún más resolutivo. Compás 8. El fa que se prolonga en este compás es un retardo de la tercera por la cuarta. Primero se nombra la nota estructural que se retarda y luego el intervalo que forma el retardo con el bajo. Su posterior resolución en la tercera se hace sobre la célula C y la B respectivamente, por lo que los diseños contrapuntísticos están presentes hasta el último momento, proporcionando una cohesión indiscutible a toda la realización. Este principio de retardos y apoyaturas es en lo que se basará la conformación posterior de los acordes que superan la tríada y que abordaremos en breve. Me refiero a los acordes de séptima, novena, oncena y trecena. Y ahora escuchad. Vamos a escucharlo una segunda vez, pero ahora con un cuarteto de viento madera. Y hasta aquí por hoy.
En la próxima entrega comenzaremos a trabajar con acordes de séptima, dejando ya las tríadas definitivamente. Aunque no os prometo nada, ni me aventuro a facilitaros una fecha porque el tema climático, como os he comentado ya, está incidiendo seriamente en la realización de los vídeos y especialmente en mi propio discernimiento. Pero que habrá entregas, no os vais a librar, os lo aseguro. Como siempre, os pido que apoyéis el proyecto, especialmente en momentos complicados como este, con vuestro like. Sobre todo con vuestra suscripción al canal y activad la campana para estar al tanto de las nuevas entregas y novedades que se produzcan en él. Máxime con la irregularidad con las que se producen en estos infernales tiempos estivales. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.